Buenas tardes. Quiero agradecer al Centro Internacional Antonio Machado y al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo la oportunidad que tengo para comunicarles algunas reflexiones en relación con la acción pedagógica y divulgativa de las organizaciones cívicas frente al terrorismo de ETA. Como dispongo de poco tiempo, como los demás, naturalmente, en igualdad de condiciones, voy a tratar algunos temas de forma rápida y me centraré, dado que me gustaría explicar la acción que desarrollamos en estas cuestiones relacionadas con el terrorismo, la universidad y la divulgación en la propia organización que dirigí durante 21 años. Bien, entre las organizaciones cívicas que actuaron frente a ETA destacaría tres, por orden alfabético, que son Basta Ya, el Foro de Ermua y Gesto por la Paz. Fueron las más importantes en el ámbito cívico-político. Su historia, sus antecedentes, sus actividades, sus reflexiones y su presencia en la vida política vasca son relativamente conocidas, aunque creo que sería conveniente que se profundizase en el análisis de sus discursos, en su incidencia política en el contexto en el que actuaron y en sus conflictos y relaciones con una parte del movimiento nacionalista que podríamos denominar el nacionalismo moderado o como en teoría política o al menos en el periodismo político se denomina al Partido Nacionalista Vasco. En el caso de Basta Ya y del Foro de Ermua, su acción político-pedagógica fue claramente confrontada con el discurso nacionalista dominante. Es decir, que identificaron o trataron de explicar el porqué del surgimiento de ETA, su historia, su incidencia grave en la política vasca y en la política española y, sobre todo, las conexiones ideológicas con el resto del nacionalismo no radical, es decir, con el Partido Nacionalista Vasco, al menos desde el nacimiento del nacionalismo con Sabino Arana y su evolución posterior en su discurso y su acción en el País Vasco. Es decir, hay una relación evidente, y esto los politólogos, los sociólogos y los historiadores lo han demostrado, entre ETA y otras formas que ha adoptado el nacionalismo vasco a lo largo de su historia. Gesto por la Paz, en cambio, en Gesto por la Paz prevalece un discurso fundamentalmente ético-pedagógico que sobrevuela, en este caso, sobre las conexiones entre las diferentes corrientes del nacionalismo con el fenómeno ETA. Es decir, Gesto por la Paz, en mi opinión, supuso una brújula moral, ciertamente, pero pudo haber superado algunas limitaciones conceptuales, aunque ciertamente incorporó en su bagaje teórico un valioso concepto que es el de violencia de persecución, que eso seguramente se debió a algún intelectual, en particular un buen conocido amigo, un sociólogo que es Imanol Zubero. Bien, sobre estas tres organizaciones solo digo esto. Paso ahora a las organizaciones que conformaron lo que llamaríamos la Coordinadora Vasca de Organizaciones en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Esta coordinadora se creó a instancias del que fue director de Derechos Humanos y también colaboró con la dirección de víctimas, que fue Chema Urquijo, y la directora de víctimas era Maisabel Lasa, conocida por todos ustedes. Este fue un caso anómalo de creación de una coordinadora de organizaciones. En mi larga vida en relación con los movimientos sociales, con las organizaciones cívicas, siempre las coordinadoras se han formado en un proceso de maduración por el impulso de las propias organizaciones.
Ciertamente, Txema Urquijo y Maisabel Lasa, en el contexto difícil y complejo del acuerdo de Lizarra y de la formación del gobierno tripartito entre el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, y la sección vasca de Izquierda Unida, Ezker Batua, en ese contexto creyó importante aunar esfuerzos y provocar, entre comillas, de alguna manera, la creación de una coordinadora que actuase en común, actuase de forma más eficaz frente al terrorismo, porque él era el objetivo que pretendía y, naturalmente, yo personalmente así lo entendí, aunque le dije que iba a ser absolutamente imposible crear algo artificial que no haya surgido, que no hubiese surgido de la propia sociedad civil y de las propias organizaciones que actuaban en ese terreno. De hecho, se creó a mediados de la primera década de 2000, reunió a un puzzle heterogéneo de organizaciones de muy diferente signo, trayectoria, capacidades, visión política y organizativa. Por una parte estaban organizaciones como Gernika Oratuz, que surge también a instancias del Gobierno vasco, Joseba Arregui en particular, al que hemos mencionado, lo propició, pero en definitiva era un intento de crear un organismo que analizase el bombardeo de Gernika, lo situase históricamente y le diese valor como símbolo de de lo que no hay que hacer, del no a la guerra, un símbolo a favor de la paz, aplicado en este caso a la situación de violencia política, de violencia terrorista que padecíamos. Desde Gernika Oratuz hasta Bakeas, la organización que yo dirigí durante esos años, UNESCO Etxea, que dependía o estaba muy cercano al Partido Nacionalista Vasco y que era una organización relacionada con UNESCO, de Naciones Unidas, el CARRI, que la dirigía Jonan Fernández, de la que luego hablaré, etcétera, etcétera. Incluso participaban en esta coordinadora, que se suponía que era para enfrentarse a la violencia terrorista, organizaciones en defensa de las minorías sexuales, cosa magnífica, pero que en definitiva no tenía mucha cabida aquí, en mi opinión. O también alguna pequeña organización que trabajaba en la escuela para favorecer la educación para la paz desde el arte. Bien, en resumen, después de muchos años de meter muchas horas en la junta directiva de esta coordinadora, mi opinión pura y dura es que fue una acción coordinada pero engorrosa, tediosa, inefectiva e inane políticamente. Como botón de muestra, por ejemplo, nunca se mencionaba el concepto de terrorismo, el término de terrorismo ni de violencia terrorista. Yo durante años insistí, me lo permitían a mí porque tenía autoridad moral frente a ellos, obviamente, pero nunca lo dijeron ellos, salvo al final, después de casi 10 años. Otro ejemplo, otro botón de muestra, fue que nunca invitaron a participar a las asociaciones de víctimas del terrorismo, y yo lo defendí desde el primer momento, y no fue posible hasta el cabo de muchos años. Y finalmente fue posible la vinculación de la Fundación Fernando Buesa, que hizo realmente buenas aportaciones y con asociación de víctimas con las que yo personalmente me sentía muy identificado y colaboramos en común frente al resto de organizaciones que tenían tantas dudas y tanta confusión conceptual. Finalmente, por ejemplo, Gesto por la Paz, que yo también propicié el que fuese invitada, o cualquier otra organización como el Foro de Ermua o Basta Ya. Sin embargo, pues ninguna de ellas decidió participar porque entendían que era una coordinadora que no tenía ninguna razón de ser como herramienta o como instrumento organizativo frente a la violencia terrorista de ETA. Bien. Finalmente, en relación con el repaso rápido a estas organizaciones, puedo hablar del CARRI. El CARRI, cuyo fundador fue Jonan Fernández, actual asesor, ha sido secretario general de Paz y Convivencia en el Gobierno vasco hasta que ahora el presidente Urkullu le ha nombrado director en relación con la pandemia de la COVID, ¿no? Bien, Jonan Fernández de alguna manera es el ideólogo y el fundador y el artífice del CARRI, una organización
que yo personalmente no la considero como adscrita a la lucha contra ETA. ¿En qué sentido? Porque efectivamente constituye el núcleo del llamado tercer espacio, aquel espacio caracterizado por la equidistancia entre los dos polos de un supuesto conflicto político que explicaría el nacimiento y la persistencia de ETA durante medio siglo. Bueno, esto es inaceptable. Este es un aspecto que ha sido objeto de nuestra reflexión política en un estudio excelente que le recomiendo, precisamente elaborado por uno de los ponentes de mañana, por Martín Alonso, que está con nosotros. La teoría del conflicto, que era de la que participaba y defendía Elkarri, sus ideas del empate infinito y de la imposibilidad, por tanto, de que el Estado y el aparato policial, las fuerzas de seguridad del Estado, el aparato judicial, etcétera, etcétera, pudiesen vencer a ETA, lo entendía que era imposible y, por tanto, esto de alguna manera justificaba o empujaba a una negociación política sobre la cual teníamos muchas dudas muchos de nosotros. Elkarri se caracterizó también por eslóganes vacíos, eslóganes difusos, talleres para el diálogo a los que invitaba a todas las fuerzas políticas fuera del Parlamento para llegar a acuerdos. Esto me suena mucho a la mesa del diálogo con los independentistas catalanes, que no con el conjunto de la sociedad catalana. La presencia en la vida política enorme que tenía Elkarri y su enorme influencia en el relato y en las formas de afrontar o que defendía, las formas en que quería afrontar una salida digna de ETA, sin vencedores ni vencidos, sin humillaciones políticas, etcétera, etcétera. Toda esta parafernalia, esta serie de frases a veces o de eslogans que no tenían ni pies ni cabeza, pero que efectivamente eran muy efectivos cara a justificar, como digo, algunas acciones políticas de las que paradójicamente participaban muchas fuerzas, porque en definitiva Elkarri fue un ejemplo de estrategia calculada y perdón por ser tan duro con una persona, pero en mi opinión de un tecnócrata del marketing político en profunda connivencia con la cúpula del Gobierno vasco, en particular léase Partido Nacionalista Vasco, la aquiescencia de Eusko Alkartasuna y de una organización de izquierdas, y lo digo por desgracia, como es Ezker Batua, que era la sección vasca de Izquierda Unida. También tengo que decir que hubo bastante desistimiento, yo podía percibir el desistimiento o la visión errática de los propios socialistas, del Partido Socialista de Euskadi. En este contexto, los populares, los conservadores no nacionalistas, el Partido Popular, gravemente amenazados, poco podían hacer, en mi opinión, en un contexto tan desfavorable. En definitiva, la situación era horrorosa. Elkarri tuvo mucho que ver con esta situación. Bien, sin embargo, tengo que reconocer, y esto en relación con uno de los motivos del tema que se aborda en este seminario, que la acción comunicativa de Elkarri es digna de estudio por su amplitud, su eficacia, sus diferentes formatos, su profesionalidad y pulcritud editorial y gráfica. Digo todo esto porque lo conozco muy bien, este tipo de tareas, y creo que efectivamente es un magnífico ejemplo. Ojalá hubiese sido para otras ideas, para otras propuestas políticas, para otra acción, en definitiva, de maduración de la sociedad vasca o de participación con la sociedad vasca en la lucha contra el terrorismo. Creo que las claves del éxito del Elkarri en esta materia fueron un buen equipo profesional, unos jugosísimos medios económicos aportados, muchos de ellos por el Gobierno vasco, y una planificación cuasi soviética su fundador. Bien, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, bien,
Con respecto a, ya entrando en materia, con respecto a la propia organización en la que participé como fundador, junto con una decena de activistas de diferentes organizaciones cívicas, culturales, pacifistas, de derechos humanos y ecologistas, tengo que decir que lo fundamos a finales de 1992 y pervivió Baqueas hasta 2013, en la fecha en la que quebró, producto de la pavorosa crisis económica que padecimos en aquellos años, ¿no? Fue producto de la experiencia acumulada en un proceso de acción, en el proceso de acción en reflexión, característico de las organizaciones cívicas en las que habíamos actuado ya los fundadores durante casi 20 años. Eso nos ayudó a afrontar diferentes retos de la acción social y política. Es decir, habíamos aprendido mucho a cómo actuar y, al menos en las organizaciones en las que yo participé, las tareas de reflexión, de estudio, de comprensión de la realidad política fue muy intensa. Es decir, al menos donde yo actué, siempre propiciamos el aprendizaje para desarrollar una acción política democrática, madura y propositiva. Bien. Baqueas, que como ha dicho José Ángel, significa por la paz o a través de la paz, sin ser en sentido estricto un movimiento social, nuestra producción y difusión del conocimiento y la reflexión comprometidos con la realidad ocuparon siempre un lugar central. Es decir, producción y difusión del conocimiento y mucha reflexión, pero a partir de los problemas reales, no a partir de una reflexión puramente teórica ajena a la realidad más cercana y en la que hacía falta dar mucha luz y explicar las razones de los problemas y los posibles criterios para su mejor abordaje, desde la perspectiva social y política. Baqueas podría calificarse como una organización de acción reflexiva que nació, como he dicho, de la experiencia y del aprendizaje. Sería una derivación de los propios movimientos sociales nacientes para reforzar su vertiente reflexiva y propositiva, como he dicho anteriormente. Los fundadores éramos activistas o intelectuales, una u otra cosa, o ambas, con raíces en la izquierda y en los denominados nuevos movimientos sociales de aquella época. Ahora no se llamarían así, porque ya son maduros. Y actuábamos unidos por una suerte de radicalidad democrática, por una concepción integral e indivisible de los derechos humanos, por unos planteamientos enfrentados a cualquier forma de fanatismo político, religioso o identitario. Éramos intolerantes frente a lo intolerable. Y estábamos radicalmente comprometidos con la consolidación de una España democrática gravemente amenazada por la violencia política, por el terrorismo. Baqueas centró una parte de su actividad en el análisis de los discursos políticos y las percepciones sociales en relación con la violencia terrorista. Nos preocupaban aquellos discursos que justificaban y fundamentaban la violencia política, que desactivaban la crítica contra esa violencia política, contra el terrorismo. Nos preocupaba también la eficaz capacidad de esos discursos, que confundían, que ocultaban, que tergiversaban semánticamente, que exoneraban las culpas y responsabilidades de los activistas de ETA, en este caso, o de sus seguidores, en definitiva, de toda su trama política que fue clave para la pervivencia y para la enorme eficacia de ETA a lo largo de tantos años, de tantas décadas. Para eso, lo que hicimos fundamentalmente fue una labor de reflexión, una reflexión que duró, como digo, 21 años y que contó con decenas de intelectuales de toda España. Nuestra relación con la universidad no era que fuésemos un instituto universitario, no éramos una empresa, éramos una humilde organización privada sin medios iniciales y
que fue construyéndose y fue conformándose en algo, creo que relativamente importante, al menos cara a los objetivos que planteábamos. En las principales líneas de reflexión y estudio en esta materia, porque como ha dicho José Ángel, tratamos muchísimas más, pero en esta materia relacionada con la violencia terrorista, por ejemplo, y relato algunas pocas líneas de reflexión y estudio, por ejemplo, fueron la fundamentación ético-pedagógica de los derechos humanos, de la cultura y de la educación para la paz, desde la perspectiva en que UNESCO ha definido estas cuestiones y que merece la pena seguir como planteamientos teóricos, los de UNESCO. Analizamos también lo que llamaríamos una teoría general de los derechos humanos. Por eso lo de la frase no éramos tolerantes frente a lo intolerable. ¿De acuerdo? Bien. Los aspectos teóricos eran clave para comprender luego los problemas reales. Estudiamos también la educación ante la violencia terrorista, cómo afrontar la educación frente a ella. Las razones contra la violencia, por qué se podía explicar la violencia política, la violencia terrorista en el País Vasco desde la filosofía política, desde la antropología o desde la criminología o desde la ética. Nos importó mucho analizar la importancia de la presencia social y política de las víctimas del terrorismo, su acción, su presencia, su visión, su discurso, sus preocupaciones, sus intereses. Nos importó también conocer cómo evolucionaba la opinión pública vasca, también conocer cómo actuó ETA para generar miedo social, porque alguien ha dicho, era una violencia vicaria, ciertamente, provocaba miedo social, presionaba al gobierno, conformaba o afectaba gravemente a la política española, fundamentalmente española, también la vasca obviamente, pero lo grave de ETA ha sido la enorme repercusión, la perversidad de su acción cara a la política española, la enorme influencia negativa que ejerció en la política española. Nos importaba, en definitiva, también, como he dicho anteriormente, con la intervención inicial, el análisis de los discursos en relación con el llamado tercer espacio, el Carri, con los discursos de la izquierda radical, de la izquierda comunista, fundamentalmente, no analizamos la izquierda socialista, frente a ETA. Exculpamos fundamentalmente al Partido Comunista porque hubo una fase, yo fui miembro del Partido Comunista y soy testigo de que las ideas eran claras y que el rechazo hacia ETA, contra ETA, era clarísimo, y las primeras manifestaciones en el año 77, varias en Vizcaya, fueron claramente contra ETA, sin ninguna tergiversación, sin ningún eufemismo. También nos importó analizar los diferentes discursos del nacionalismo radical frente a diferentes cuestiones a lo largo de su historia. Bien, finalmente, otra de nuestras aportaciones, entre otras, que no cito todas, sería el estudio sobre los retos para una pedagogía democrática de la violencia del terrorismo, de la memoria del terrorismo, en relación con el pasado terrorista. Bien, esa labor de reflexión dio lugar a más de una veintena de libros de ensayo elaborados por filósofos, pedagogos, politólogos, sociólogos y educadores. Por tanto, teníamos capacidad para, desde diferentes perspectivas, analizar un fenómeno complejísimo. Historiadores también, se me ha olvidado decirlo. Bien, a ellos se añaden, a esta veintena de libros de ensayo, se añaden en esta materia cerca de medio centenar de cuadernos pedagógicos y de reflexiones monográficas a través de dos colecciones, básicamente. Esta amplia producción ensayística fue posible gracias a una planificación, ahí sí creo en la planificación, pero de otro modo no la tecnócrata, muy meditada en su desarrollo y coherencia temáticas. Es decir, no dábamos, como se dice, puntos sin hilo, o cómo es... Contadas sin hilo. Contadas, bueno, soy muy malo para los refranes, no sé por qué lo he dicho, he intentado hacer este refrán. ¿Por qué? Porque estaba bien estudiado los diferentes pasos a lo largo de los años para llegar a un objetivo de incidencia política y de mejora, como digo, de la acción organizativa
las organizaciones sociales e incluso de los políticos. Intentábamos influir en la política, cosa muy difícil con nuestras fuerzas y en un contexto como el del País Vasco. Gracias también fue posible esto a la colaboración de un plantel sobresaliente de intelectuales y educadores y a un equipo editorial difícilmente mejorable. Bueno, esto ya son... Yo me pongo en plan pedante. Bien, no, estaba orgulloso del equipo editorial que teníamos, que permitió hacer una producción importante en su cantidad y en su calidad. La difusión de todo esto pues, fue a través de suscripciones, en el caso de las revistas, de la revista periódica que teníamos, bimestral, sí. Suscripciones, venta en librerías, acuerdos de venta masivos con organizaciones, etcétera, etcétera. Y también de grandes acuerdos de difusión de algunos de nuestros trabajos teóricos a través de un ejemplo, un gran acuerdo que creo que nunca, yo no conozco que se haya alcanzado nunca en España. Por ejemplo, con Trabajadores de la Enseñanza, que es la revista de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de España, con tiradas que empezaron, cuando empezamos la colaboración, 60.000 ejemplares y llegaron a 105.000. Bueno, pues ahí metíamos nuestros cuadernos teóricos, entre ellos ese estudio sobre el Carri, dirigido a, pues al final, a 100 y pico mil, a 100.000 profesores afiliados a comisiones obreras en toda España. Éramos conocidísimos porque interesaba mucho a los enseñantes, obviamente todos ellos se supone comprometidos con los problemas sociales de este país democrático. Bien, otro ejemplo de buena labor de divulgación fue los cerca de entre 500 y 600 artículos de opinión que publicamos en los principales diarios vascos, El Correo y El Diario Vasco. Esto nos dio a conocer bastante, más allá de los libros y los cuadernos teóricos, que en definitiva eran trabajos más especializados y que llegaban a un sector reducido de la intelectualidad, del mundo de la universidad, etcétera, salvo el ejemplo que he dicho de trabajos de enseñanza y esos cientos de miles, esas decenas de miles de enseñantes a los que llegaban. Finalmente, puedo decir que las tareas formativas y divulgativas se desarrollaron a través de cursos, seminarios, ciclos de conferencias, encuentros sobre memoria y víctimas del terrorismo, fueron múltiples a lo largo de 20 años. Creo sinceramente que fuimos pioneros en el tratamiento de diversas cuestiones teóricas, he citado algunas, de elaborar propuestas educativas desde la perspectiva de las víctimas, precisamente dirigida a los escolares, en particular todo el proyecto de presencia de las víctimas del terrorismo en el aula. Maite Pagazaurtundúa, a la que cito, a la que aprecio muchísimo y valoro mucho, me dio un concepto que fue pensado por ella: el papel de las víctimas educadoras. Las víctimas actuaban como educadoras